La historia comienza no con un edificio, sino con un susurro en la fresca brisa del alba de la creación. No había templo, no hacía falta. El universo entero era el atrio y la tierra, el lugar santo. Dios caminaba en intimidad total con su obra maestra, el hombre, Adán y Eva. Aquí está el primer y más increíble dato. Ellos eran el templo viviente. Dios sopló en ellos su aliento, su ruaj, espíritu, y su presencia habitaba en ellos. Eran portadores de la gloria divina, santuarios andantes en un mundo puro. Pero luego vino la sospecha. La serpiente, astuta y mortal, no atacó un edificio, atacó el templo, introdujo la sospecha en la mente humana. ¿Realmente Dios es bueno habitando en ustedes? ¿No seréis más si os independizáis de Él? El pecado no fue solo desobedecer una regla. Fue la profanación del templo interior. Fue como si alguien arrojara ídolos grotescos y sangre impura en el lugar santísimo. La gloria se retiró. El acceso directo se cerró. El templo humano, ahora agrietado y contaminado, fue expulsado del jardín santuario. La intimidad se rompió, y desde ese momento, Dios inició un plan de rescate y restauración, que es la trama más intrincada de la Biblia. Dios, sin embargo, no abandonó su deseo de habitar con su pueblo. Siglos después, en la ardiente soledad del monte Sinaí, dio un modelo, un patrón celestial. A Moisés le mostró algo asombroso. Mira, haz todo conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Éxodo 25:9. El tabernáculo en el desierto era una revelación en tela, piel y oro. Era un mapa en 3D del plan de Dios. Tenía un atrio exterior, un lugar santo, y un lugar santísimo, oculto tras un velo impenetrable, donde solo el sumo sacerdote entraba una vez al año, con sangre. Este diseño no era caprichoso. Era una pista gigantesca. Era una réplica terrenal de una realidad celestial, pero también era una metáfora profética del ser humano. El atrio, el cuerpo, el lugar santo, el alma, mente, emociones, y el lugar santísimo, el espíritu, destinado a albergar la misma presencia de Dios. Más tarde, Salomón construyó el Templo de Jerusalén, una estructura gloriosa. La gloria de Dios descendió como una nube tan espesa que los sacerdotes no podían ministrar. Primero Reyes 8, 10, 11. Fue el clímax. Pero la sospecha y la intriga regresan. El pueblo, una y otra vez, profanó ese templo de piedra. Introdujeron ídolos en sus atrios, practicaron rituales obscenos y olvidaron al Dios que habitaba allí. Los profetas gritaron advertencias aterradoras. Jeremías y Ezequiel vieron, en visiones horribles, cómo la gloria de Dios se retiraba lentamente del templo, puerta a puerta, debido a la abominación. Ezequiel 10. Fue un divorcio cósmico, y el resultado fue catastrófico: destrucción, exilio, desolación. La lección era clara: si no se cuida el templo donde Dios pone su nombre, la ruina es inevitable. El templo fue reconstruido, el de Esdras y Nehemías, pero algo faltaba. La gloria visible no regresó, el lugar santísimo quedó vacío. Durante siglos, el pueblo anheló el retorno de la Shekinah, la presencia habitable de Dios. Se preguntaban, ¿acabó el plan de Dios? ¿Desistió de habitar con nosotros? Entonces, en la plenitud de los tiempos, un hecho tan increíble que casi pasa desapercibido ocurrió en un pequeño pueblo. Un ángel se le apareció a una joven llamada María y le dijo: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra». Lucas 1:35. La sombra. La misma nube que cubrió el tabernáculo en el desierto. Dios estaba iniciando la construcción de un nuevo templo, no de manos humanas. El Verbo se hizo carne y habitó, eskenosen, tabernaculizó entre nosotros. Juan 1:14. Jesús de Nazaret era el templo perfecto, reconstruido en 3 días. Juan 2:19-21. En él habitaba toda la plenitud de la deidad corporalmente. Colosenses 2:9. Pero el misterio se profundiza. En la cruz, cuando Jesús exhaló su último aliento, el velo del templo de Jerusalén, ese que separaba el lugar santísimo y medía metros de grosor,
Se rasgó en dos, de arriba abajo. Mateo 27:51. No fue un rasgón pequeño. Fue una destrucción divina. Era la señal final. El templo de piedra había cumplido su propósito. El acceso al verdadero lugar santísimo, la presencia de Dios, estaba ahora abierto. Pero, ¿abierto a qué? ¿A un edificio? No. El plan secreto estaba a punto de revelarse en su forma más impactante y personal. Y aquí es donde la historia da un giro que te involucra directamente. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, en el día de Pentecostés, ocurrió algo que estremeció los cimientos del mundo espiritual. Un sonido como de un viento recio llenó una casa, y lenguas de fuego se posaron sobre cada creyente reunido. El Espíritu Santo no descendió sobre un edificio de piedra. Descendió sobre personas. Hechos 2:1-4. El plan secreto estaba completamente revelado. El apóstol Pablo, años después, lo declararía con una claridad que resuena como un trueno. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que vosotros sois. 1 Corintios 3:16-17. Y para que no quede duda, lo repite. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 1 Corintios 6:19. Esta es la verdad más intrigante y poderosa. Tú, si eres creyente en Cristo, eres el templo de Dios. No tienes un templo. Eres el templo. El mismo Espíritu que llenó el tabernáculo, que llenó el templo de Salomón, que habitó en plenitud en Jesús, ahora mora en ti. Piensa en la enormidad de esto. El lugar santísimo, el sitio más sagrado del universo, el trono mismo de la presencia, ya no está en Jerusalén. Está en ti. Tu espíritu redimido es el nuevo lugar santísimo donde Dios reside. ¿Por qué se tiene que cuidar con desesperación este templo? La importancia es abismal. 1. Es la morada del Rey. No es una casa cualquiera. Es la residencia oficial del Espíritu Santo. Se cuida con la misma reverencia, limpieza y honor con que los sacerdotes cuidaban el antiguo tabernáculo. Imaginaba que el presidente de tu país vendrá a vivir a tu casa. ¿La dejarías sucia, llena de basura y peligros? La prepararías, limpiarías y custodiarías con tu vida. 2. Es un campo de batalla. Aquí es donde se vuelve sospechoso y de mucho impacto. Satanás, el mismo que profanó el primer templo humano en Edén, odia este nuevo templo. Su estrategia no ha cambiado. Corromper, contaminar, destruir. Busca introducir sus ídolos modernos: amargura, inmoralidad, mentira, egoísmo, adicciones, pensamientos impuros. Quiere manchar el lugar santo, tu alma, para impedir que la adoración pura fluya desde el lugar santísimo, tu espíritu. Cuidar el templo es estar en estado de alerta máxima contra un enemigo que quiere tu destrucción total. 3. Es el centro de la adoración verdadera. Jesús dijo a la mujer samaritana que la adoración ya no sería en un monte ni en Jerusalén, sino en espíritu y en verdad. Juan 4:23-24. ¿Dónde ocurre eso? En el templo interior. La calidad de tu adoración, tu oración, tu conexión con Dios, depende directamente del estado de mantenimiento y santidad de tu templo personal. ¿Qué pasa si no se cuida este templo? La Biblia es brutalmente clara: destrucción personal. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. 1 Corintios 3:17. No es una maldición, es una ley espiritual. Profanar tu cuerpo, mente, espíritu, con lo que contamina conduce a la ruina. Enfermedad, depresión, esclavitud, muerte prematura, física y espiritual. Es como envenenar el pozo del que bebes. Entristeces al Espíritu Santo. Efesios 4:30. El huésped divino sufre dentro de ti cuando permites que entre la inmundicia. Es una afrenta directa. Se anula el testimonio. Un templo descuidado y en ruinas no atrae a nadie a Dios. Más bien, da un mensaje falso. Aquí no habita nada valioso. Se pierde la recompensa.
El fuego del juicio de Cristo probará la calidad de lo que hemos construido en nuestro templo. 1 Corintios 3, 12, 15. Oro y plata, obras santas, o madera y paja, obras carnales. ¿Qué significado tiene para Dios este templo? Todo. Es el cumplimiento de su anhelo eterno. Habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Según Corintios 6, 16, citando Levítico. Eres la respuesta a la oración de Jesús en Juan 17. Que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, yo en ellos y tú en mí. Eres la piedra viva de un templo espiritual, 1 Pedro 2:5. Eres el destino final del plan de redención. El final de la historia es aún más increíble. El libro de Apocalipsis no muestra a los salvados yendo a un templo en el cielo. No, la revelación final es: y no vi en ella templo alguno, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Apocalipsis 21:22. Pero luego, en la misma descripción, dice que la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. La fusión será completa. El templo individual se unirá al templo universal, que es Dios mismo. Seremos habitados y habitaremos en una unión eterna e indisoluble. Ahora lo sabes. Llevas dentro de ti el secreto más sagrado del universo. No eres un ser casual. Eres un santuario ambulante. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción es un acto de mantenimiento o de vandalismo en la morada de Dios. La guerra por tu templo es real, pero la buena noticia es que el arquitecto original, el Espíritu Santo, está dentro de ti para capacitarte, limpiarte y fortalecerte. La pregunta que resuena en la eternidad es: ¿cómo cuidarás, a partir de hoy, el templo que eres? Hay un silencio que no es vacío. Es el silencio del lugar santísimo, ese espacio interior detrás del velo de tu propio ser, donde la palabra ya no es sonido, sino presencia. Toda la historia, desde el aliento en el barro hasta el fuego en el aposento alto, ha sido un viaje hacia este punto quieto y eterno. Dios no quiere una casa que visites, quiere un hogar que seas. La revelación más impactante no es que tú seas el templo, es que Él sea el huésped. Piensa en eso: el fuego que consumía los holocaustos, la gloria que impedía a los sacerdotes mantenerse en pie, la santidad ante la cual los querubines cubrían sus rostros. Esa misma realidad incontenible, por un acto de amor que desafía toda comprensión, se ha contenido a sí misma. Se ha hecho pequeña. Ha hecho de tu espíritu su deber, su habitación secreta. No como un rey en un palacio, distante, sino como un padre en el corazón de su hijo, latiendo al mismo ritmo. Y he aquí el desenlace sorprendente, el giro final que cambia todo. El cuidado del templo no es tu obra para Dios, es su obra en ti. La santidad no es una barrera que tú construyes para protegerlo a Él de tu impureza. Es la atmósfera que Él genera dentro de ti, que expulsa suavemente, pero con poder irrevocable, toda oscuridad. Tu lucha por mantenerlo limpio, a menudo es solo el forcejeo de rendirte, de dejar que el sacerdote eterno, que ya vive dentro, haga su obra de limpieza con el fuego de su amor y la sangre de su pacto. ¿Qué sucede entonces? El templo deja de ser una carga, un sitio que inspeccionas con ansiedad buscando grietas. Se convierte en un lugar de encuentro. La adoración deja de ser un acto para convertirse en un estado de ser. Cada respiración se hace incienso, cada latido un cántico, y cada acto de amor un sacrificio vivo que asciende grato a Él. La guerra no se acaba, pero su naturaleza cambia. Ya no luchas por ser un templo digno. Luchas desde la certeza de que el victorioso ya habita en el templo. El enemigo no puede profanar lo que Dios ha santificado para siempre. Solo puede mentir, tratando de convencerte de que el velo aún está intacto, de que la gloria se ha ido. Pero tú conoces el susurro. Por tanto, descansa, no en la negligencia, sino en la confianza más profunda. El arquitecto no abandonó la obra, está inhabilitándola. Hoy, en este momento, dentro de ti, se está cumpliendo el misterio escondido desde los siglos. Cristo en ti, la esperanza de la gloria.
El destino final no es un templo al que llegarás. Es el templo que, lentamente y para siempre, estás llegando a ser. El velo está rasgado. Entra.